Bienvenidos a mi aula. Continuamos con nuestro trabajo en matemáticas o física o química, porque el tema que vamos a trabajar es el tema de redondeo de números decimales, ¿sí? El tema de redondeo de números decimales es muy importante porque nos permite determinar con qué exactitud o con qué cantidad de cifras vamos a reportar un resultado determinado, ¿sí? Es un tema muy sencillo, fácil de aplicar, pero es importante saberlo manejar y conocerlo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque dependiendo con la cantidad de cifras que yo reporte un resultado, o depende del instrumento con el que mida yo un determinado análisis o un determinado proceso, la misma precisión de ese instrumento es la que me dice con cuántas cifras decimales yo debo reportar un determinado resultado. ¿Por qué es importante también? Porque, por ejemplo, en el fútbol, un segundo puede que no sea muy determinante o muy importante, pero un segundo en el baloncesto es muy importante. Si usted realiza el lanzamiento del balón en el último segundo y acierta, esa cesta le da puntos al equipo, por decir algo. Si no es un segundo, sino una décima de segundo, puede que en el baloncesto una décima de segundo no sea importante, pero en el ciclismo sí puede recrear la diferencia entre dos competidores que llegaron a la línea y su diferencia fue una décima de segundo. Una centésima o una milésima de segundo es importante en la Fórmula 1, ¿sí? A las velocidades que andan de 300 kilómetros por hora, un segundo o una décima o una centésima de segundo puede determinar una diferencia entre dos competidores en la Fórmula 1, es muy importante. Por eso la precisión del instrumento con el que estemos midiendo es la que me determina con cuántas cifras decimales yo debo reportar un resultado. Yo no puedo esperar dar un resultado con 4 cifras decimales cuando estoy midiendo diferentes variables de un proceso, unos con una decimal, otros con 2 y otros con 3. Tengo que reportar con aquel que tenga la menor precisión y que me permita abarcar todos los instrumentos, ¿sí? Entonces definamos lo que es redondeo. Redondeo es el proceso de descartar cifras en la expresión decimal de un número. Se utiliza con el fin de facilitar los cálculos o evitar que estemos dando la impresión de que se conoce un valor con mayor exactitud de la que realmente se tiene. Lo que les decía yo, depende del instrumento, la exactitud o la precisión con que ese instrumento que usted está utilizando se está midiendo lo que está midiendo, ¿cierto? Vamos a trabajar básicamente con 2 reglas de redondeo. Hay más reglas de redondeo, pero las que más se utilizan son estas 2. Hay gente que utiliza que si la primera cifra que se descarta es igual a 5, entonces que tengo que mirar si la siguiente es par, es impar o es 0, no. Aquí vamos a utilizar la regla que nos dice si la primera que descarto es inferior a 5 o si la primera que descarto es mayor o igual que 5. Esas 2 reglas son las únicas que vamos a trabajar dentro de la regla del redondeo y para los cálculos que realicemos de ahora en adelante. Entonces hay una primera regla que dice, si la primera cifra que se descarta es inferior a 5, la última que se conserva no cambia. Si la primera que se descarta es inferior a 5, la última que se conserva no cambia. Es importante también tener en cuenta, veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, expresar con 2 decimales. ¿Listo? Es importante tener en cuenta, por ejemplo, este número 3,7338. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta que cuando yo hablo de 2 cifras decimales estoy hablando de los que están después de la coma, que para muchos estos se llaman décimas, ¿sí? Se llaman décimas. Para estas se llamaría centésimas, estas se llamarían milésimas, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? 10 milésimas, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen que reporte o expresar con 2 cifras decimales, es lo mismo que me estuvieran diciendo que exprese hasta centésimas. Con estas 2 cifras decimales estoy expresando hasta centésimas. Algunos dicen expresar con 2 cifras decimales y otros dicen expresar hasta centésimas. Estamos hablando de lo mismo. Listo. Otro que quiero explicarles dice, si la primera cifra que descarto es inferior a 5, la última que se conserva no cambia. Eso es lo que me dice esa regla.
¿Cuál es la primera cifra que descarto? Como lo voy a reportar con dos decimales, 1 y 2, la primera que descarto es esta, ¿cierto? Primera que descarto. Esa es la primera cifra, digamos, que no voy a utilizar, ¿sí? Y la última que conservo es esta, porque me dice que con dos decimales voy a conservarse 3. Última que conservo. Listo, teniendo eso ya claro, entonces digo, este número es, lo vamos a escribir de esta forma, aproximadamente. Aproximadamente es porque no estoy reportando el número con todos sus decimales. Otra cosa muy importante, cuando voy a redondear un número, el número tiene que ser lo más cercano a la realidad posible, ¿sí? Yo no puedo decir que es 37.33 porque 37 no es lo mismo que 3.7. Tengo que conservar que el número conserve, valga la redundancia, su valor como tal. Entonces, la primera que descarto, el 3. Este 3 es la primera cifra que descarto. Como es inferior a 5, la última que conservo, que es este 3, no cambia. O sea que esto lo reporto como 3,73. ¿Sí? Primera que descarto, inferior a 5. Última que conservo, que es este 3, porque es la segunda de los decimales, no cambia. 3,7338 es aproximadamente igual a 3,73. Así reportaría ese resultado en ese decimal. Veamos otro ejemplo. Entonces dice, expresar con un decimal. Entonces vamos a ver qué número nos van a dar. Nos dan 40.5476, ¿sí? Me están diciendo que exprese esto con un decimal o que lo exprese hasta las décimas, que era lo que les decía por acá, con un decimal o hasta ocupar las décimas. ¿Cuál es la primera que descarto? Esta es la primera que descarto. Primera descarto. Ojo, no me vaya a decir, es que sigue un 7. No, a mí solamente me interesa la primera que descarto. Las que hay ahí en adelante ya no me interesan para el proceso que voy a hacer de redondear esto. Y la última que conservo es esta. Última conservo, ¿sí? Esta es la última que conservo. Entonces, como la primera que descarto es inferior a 5, esto es aproximadamente igual a 40, con un decimal. ¿Cuál es la última que conservo? Sería este decimal, que es el 5. La primera que descarto inferior a 5, la última que conservo, que es el 5, no cambia. Esto es aproximadamente igual a 40.5. Esa es la primera regla en lo que tiene que ver con el redondeo de números decimales. Si la primera cifra que descarto es inferior a 5, la última que conservo no cambia. Ahora hacemos más ejercicios al respecto. Vámonos para la segunda regla de esto de redondeo. La segunda regla nos dice, si la primera cifra que se descarta, está mal escrito, es igual o mayor que 5, es igual o mayor que 5, lo voy a escribir acá, ¿sí? Para que nos quede corregido, ¿sí? Si la primera cifra que se descarta es igual o mayor que 5, la última que conservo aumenta en 1. Sí, eso es lo que nos dice esta regla. Si la primera cifra que descarto es mayor o igual que 5, la última que conservo aumenta en 1. En la anterior si era menor que 5, no incluía el 5. Veamos unos ejemplos, ¿sí? Vamos a decir, expresar con dos
decimales. Listo, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, digamos 3,25784. Entonces me están diciendo, este número tiene 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Me están diciendo que ese número lo escriba solo con dos cifras decimales. Entonces vamos a ver, ¿cuáles serían mis dos cifras decimales? Estas dos, ¿cierto? ¿Cuál sería la primera que voy a descartar? El 7. Recuerde, aquí para allá no me interesan. Esta es la primera que voy a descartar. Y me dice, si la primera que voy a descartar es igual o mayor que 5, la última que conservo, que sería este 5, me aumenta en 1. 7 es mayor que 5, pero la última que voy a conservar la debo de aumentar en 1. Me queda 3,26. Este 5, que fue el último que conservé, lo aumenté en 1, ¿sí? Me quedó 3,26, ¿sí? 3,26, correcto. Entonces eso es lo que me dice esta regla. Si la primera cifra que descarto es mayor o igual que 5, la última que conservo se aumenta en 1. 3,25784 es aproximadamente igual a 3,26. Veamos otro ejemplo. 4,5856. ¿Listo? Entonces me dice, escriba esto solo con dos cifras decimales. Listo, observemos. ¿Cuál es la primera que voy a descartar? Estas son las dos cifras decimales con que lo voy a reportar. ¿Cuál es la primera que voy a descartar? El 5. La regla me dice, si la primera que descarto es mayor o igual que 5, la última que conservo aumenta en 1. Mire que este es igual a 5. La última que conservo me debe aumentar en 1. Me queda que esto es aproximadamente igual a 4,59. ¿sí? La última que conservé la debo de aumentar en 1. Veamos otro ejemplo. 1,995. 0, ¿sí? Voy a reportar ese número con dos decimales. Observemos lo siguiente. ¿Cuál es la primera que descarto? 5, mayor o igual que 5. ¿Cuál es la última que conservo? El 9, ojo con este. El 9 es la última que conservo. Este 9 me va a aumentar en 1. Yo no puedo poner aquí un 10, ¿sí? Hago como cuando estoy restando. Ese, como pongo ahí el 0 y ese 1 que me sobra, se lo paso a este 9, ¿cierto? A este tampoco le puedo poner 10, pongo 0 y ese 1 que me sobra ya se me convierte en una unidad más, ¿cierto? Eso quiere decir que esto expresado con dos cifras decimales es 2, ¿qué me quedó acá? Me quedaron 2 ceros, 2,00. Este número está más cercano de 2 que de 1,9, ¿sí? Está más cercano de 2 que de 1,9, repito. Primera que descarto, mayor o igual que 5. Última que conservo, aumenta en 1. Ese me quedaría 10. Yo no puedo poner acá 1.9910, no. Ese 1 se lo paso a este 9 como cuando hago en la resta. Entonces este también se me convierte en 10. Ahí tampoco puedo poner 10. Ese 1 lo paso a sumar a esta unidad. Me queda 2,00. En estos casos tengo que tener cuidado. Cuando está demasiado con 9 acá pegados a la cifra siguiente, lo debo aumentar a la unidad, a la parte entera. Veamos otro ejemplo por acá. Digamos que tengo 0,00755, ¿sí? Me están diciendo que ese número lo exprese con dos decimales. Mire que todos los ejercicios lo estoy diciendo con dos decimales. O dificultad, yo que digo aquí, dos decimales, 1 y 2, entonces me queda 0,00. Yo no puedo decir que esto es 0. Tengo que valerme de alguna herramienta que me permita expresar estos números. Tampoco voy a decir que esto es igual a 7,55 porque tampoco es cierto, ¿sí? Eso tampoco es cierto, que eso sea igual a 7,55. Porque recuerde que el número debe quedar lo más cercano posible a la realidad. ¿Qué tengo que hacer acá? Utilizo la herramienta del video que les dejo aquí en el canal anterior sobre cifras
sobre notación científica, ¿cierto? Notación científica. Este número, para poder escribirlo con 2 cifras decimales, tengo que utilizar la notación científica. Recuerde que la notación científica siempre tiene una parte entera, ¿sí? Que es un número entre únicas y 10, o sea que yo tendría que poner la coma por acá, ¿sí? Tendría que poner la coma acá para poder escribirlo en notación científica. Entonces digo que esto es igual a aproximadamente con 2 decimales. ¿Cuáles serían mis 2 decimales? Pues aquí ya los tengo. 55, entonces esto escribo a la 7,55 por 10. Recuerden que cuando hablamos de 0, dijimos que eran números muy pequeños, desde el video de notación científica, que eran números muy pequeños y que sus potencias ya son negativas. ¿Cuántos son las potencias negativas? Tantos lugares como desplacé la coma de izquierda a derecha. 1, 2, 3 y 4. 7,55 por 10 a la menos 4. Mire, este número me quedó escrito con 2 decimales, pero lo tuve que escribir en notación científica. Repito, yo no puedo escribir 7,55 ni tampoco puedo escribir que es 0,00, porque estaría diciendo una mentira, ¿cierto? Tengo que correr la coma hasta el primer dígito distinto de 0 para expresarlo en notación científica, que recuerden que en notación científica tiene que ser un número entre 1 y casi 10, 7,55 está entre 1 y 10, y la potencia de 10 correspondiente, como aquí corrí la coma de izquierda a derecha, esa potencia de 10 es negativa, o cuando estoy hablando de 0, tal, dijimos que esas potencias de 10 eran negativas, ¿cierto? Ese, digamos, son los ejemplos para la segunda regla, que nos dice que cuando la primera cifra que descarto es mayor o igual que 5, la última que conservo se me aumenta en 1. Aquí no hubo que aplicarlo. Si hubiera tenido un 6 por acá, pues de pronto sí, pero aquí quiero mostrarles es cómo se hace con un número que es muy pequeño para poder expresarlo en decimales. Vamos a completar como último de este tema este cuadrito que tenemos acá. Dice redondear al número de decimales indicado. Nos están dando una cantidad de números, una cantidad de que midieron algún valor o algunos valores, y nos están diciendo que lo redondeemos primero a un decimal, o sea a las decenas, y después lo redondeemos a 2 decimales, o sea a las centenas. Listo. Entonces vamos a aplicar la regla. El primero me dice que lo redondee a un decimal. ¿Cuál sería mi decimal? El 2. ¿Cuál es el primero que voy a descartar? El 7. Como el 7 es mayor o igual que 5, el último que conservo se aumenta en 1, entonces me queda 4,3. 4,3 está muy cercano a 4,27. Para 2 décimas, ¿sí? Para 2 decimales o para reportarlo hasta centenas, las 2 decimales que conservaría serían el 27. Primero que descarto, el 3 es inferior a 5, última que conservo no cambio, o sea que me queda el 7, o sea que me quedaría 4,27. Listo, miremos este. Un decimal, ¿cuál sería mi decimal? El 0. ¿Cuál sería la primera que descarto? El 6, que es mayor o igual que 5. El último que conservo, que sería el 0, aumenta en 1, me queda 3,1. Para 2 decimales, primero que descarto, el 7, mayor o igual que 5. Último que conservo, el 6, me debe aumentar en 1, sería 3,07. Primero que descarto, el 7. Último que conservo, el 5, me debe aumentar en 1 porque el 7 es mayor que 5. Me queda 3,6. Primero que descarto, el 8. Último que conservo, el 7, me debe aumentar en 1 porque el 8 es mayor o igual que 5. Me queda 3,58. El que sigue. Primero que descarto, con un decimal, primero que voy a descartar, el 0, el 5, perdón, mayor o igual que 1. Sí, mayor o igual que 5, en este caso es igual que 5, el último que conservo me aumenta en 1. Yo lo puedo escribir como 0,1 con un decimal, o también puedo llevarlo a notación científica y diría que pondría la coma acá, 5, el primero que voy a descartar porque este va a ser el decimal, es el 9, el último que conservo aumenta en 1, me quedaría 5,7 por 10 a la menos, corrí la coma 1 y 2 lugares por 10 a la menos 2. De cualquiera de estas dos formas lo puedo reportar. Es más preciso ¿cierto? Porque lo tengo más cercano a la realidad, pero si lo quiero hacer de esta manera también. Ahora, con 2 decimales,
con 2 decimales, primero que descarto es el 9, perdón, el 6, último que conservo es el 5, entonces me quedaría 0,06. Ahí tiene 2 decimales, aquí tengo un error, acá tengo un error. Las 2 cifras decimales van a ser el 0,05, ¿cierto? O sea que este número sus 2 decimales serían este y este, 0,06. Eso serían mis... no, perdón, es que aquí es un solo decimal. No, entonces sí estaba bien. Aquí es un solo decimal, entonces sí es 0,05. Si es 0,01, perdón. Sí, porque es con un solo decimal. Estaría bien. Este me quedaría con 2 decimales, 0,06. El primero que descarté es el 9. El primero que descarté es el 6, el último que conservo me debe aumentar en 1. Acá tengo, primero que descarto, un 9 para expresarlo con un decimal, o sea que este se me convertiría en 10, pero ahí no puedo poner 10, tengo que pasárselo a esta unidad. Me quedaría 316 y coma 0 con un decimal, ¿cierto? Tengo que reportar ese decimal, así sea un 0, porque me están diciendo que lo reporte con un decimal. El que sigue con 2 decimales, primero que descarto, mayor que 5, mayor o igual que 5, último que conservo, me aumenta en 1, me queda en 10. Este se lo pasa a 1, me queda en 10, y este lo pasa a 1, me quedaría 316,00. Tengo que reportar esos 2 decimales, ojo. Me están diciendo que reporte 2 decimales o que reporte hasta las centenas, ¿sí? Acá me dice que reporte con un decimal. ¿Cuál sería el único decimal? Sería este 6, ¿cierto? Aquí lo tengo que escribir en notación científica, ¿sí? En notación científica. ¿Cuál sería el decimal? Pero el primer decimal sería este 7, porque este 6 es la parte que va a haber entera en notación científica. El primer decimal sería el 7. El único decimal sería el 7. El primero que descarto es el 8. El último que conservo aumenta en 1, o sea que me queda 6, como voy a descartar el 8, que es mayor que 5, me aumenta en 1, 6,8 por 10 a la menos, estoy hablando de un número muy pequeño, a la menos 1, 2, 3, 4, 5 lugares, desplacé la coma de izquierda a derecha, a la menos 5. ¿Sí? Si lo voy a reportar con 2 decimales es igual, 6,78. Como aquí no tengo números, mis 2 decimales serían el 7 y el 8. Entonces nos queda 6,78 por 10 a la menos 5 igualmente, ¿cierto? Porque yo desplacé la coma 1, 2, 3, 4, 5 lugares a la izquierda, a la derecha, perdón. Este es simplemente para mostrar el signo. Este menos lo tengo que conservar porque esto es un número negativo. Lo voy a reportar con un decimal. ¿Cuál sería mi decimal? El 6. Primero que descarto, mayor o igual que 5. Último que conservo, aumenta en 1. Nos queda 254,7. Lo mismo sucede acá. Para 2 decimales, mis 2 decimales serían estos. Primero que descarto es mayor o igual que 5, último que conservo aumenta en 1. Nos queda 254,67. Este que es el último que conservo me aumenta en 1. Acá, un decimal, lo mismo que sucedía acá, tengo que escribirlo en notación científica. ¿Cuál sería mi decimal? El 8, porque el 9 va a ser la parte entera, entonces me queda 9, el que voy a conservar es el 8, pero como el que descarto es mayor que igual que 5, este aumenta en 1. 9,9 por 10 a la 1, 2 y 3 lugares lo corrí a la izquierda, a la derecha, por 10 a la menos 3. Acá, ¿cuáles son mis 2 decimales que voy a conservar? El 8 y el 7 es el último que conservo. Primero que descarto es inferior a 5, me queda 9,87 por 10 a la menos 3. Y tiene mayor precisión este número porque lo estoy reportando hasta centésimas. Acá, con un decimal, el decimal sería el 9, ¿cierto? Primero que descarto, inferior a 5, menor que 5. Entonces el último que conservo no cambia, me queda 0,9. Acá igual, 2 decimales serían el 9 y el 3. Primero que conservo inferior a 5, me queda 0,93. Y acá tengo primer decimal, el 9. El número que el primer decimal, el 9. Primero que descarto,
es igual o superior a 5. Último que conservo, aumenta en 1. No puedo poner aquí el 10. Ese 1 lo tengo que traer para acá. Eso me queda 1, con un decimal sería 0. ¿Sí? Acá igual. Primero que descarto, el 7 porque va a ser con 2 decimales. Último que conservo aumenta en 1. Me queda 0,99. ¿Por qué? Porque el último que voy a conservar es el 8. Y el primero que descarto es mayor que 5. Este me aumenta en 1. Entonces me queda 0,99. ¿Listo? Entonces mire que de acuerdo a este es mucho más preciso. Este está en 1 y está en 0,99. Lo diferencia una centésima. Pero depende de lo que esté analizando, esa centésima puede ser muy importante. Digamos que estas son las 2 reglas básicas para redondeo con cifras decimales. Y son las más utilizadas. Hay otras, como les decía, pero que lo que hacen es enredarnos el proceso. Solamente vamos a trabajar con estas 2 reglas. Espero que haya quedado muy claro. Se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.